Bueno, muy buenos días, queridos niños, que se están preparando para este sacramento de la primera comunión, también conocido como sacramento de la Eucaristía. Reciban un caluroso saludo de su amigo y catequista, quien les habla, Leonardo Rodríguez, desde acá de la vereda Mata de Guadua. Hoy en este encuentro vamos a trabajar sobre el tema, el encuentro 10, los sacramentos. No sin antes iniciar este encuentro pidiendo la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder comprender y desarrollar este tema que el Señor nos tiene preparados para el día de hoy. Iniciemos pues, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente les recuerdo la importancia de tener la cartilla, la Biblia y un cuaderno para los apuntes, para tomar nota de lo que podamos aprender en esta catequesis. Iniciemos haciendo una invocación al Espíritu Santo por medio de una canción. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame. Al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento, en este encuentro, para recibir su gracia y recibir su sabiduría. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Ilumíname. Ilumíname, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bueno, queridos niños, para ustedes que están allá escuchando esta catequesis a través de Radio Lenguerque, a través de la página de la parroquia San Joaquín de Zapatoca o a través de Telezapatoca por cable mío. Nuevamente reciban un caluroso saludo de quien les habla, su catequista Leonardo Rodríguez, y vamos a trabajar entonces el encuentro número 10, tema los 7 sacramentos. Es base fundamental en la vida de nosotros los cristianos, los 7 sacramentos. Teniendo en cuenta que pues vivimos en un mundo donde desafortunadamente hoy en día ya no se tiene mucho en cuenta la vida espiritual. Pero veamos, y para complementar la vida, tenemos que trabajar sobre la vida espiritual. Nosotros como católicos, cristianos creyentes, debemos tener muy claro que lo que importa no es lo de este mundo, sino lo que Dios nos enseña, lo que tenemos que vivir acerca de la vida espiritual. Y por eso hoy vamos a trabajar los 7 sacramentos, donde se nos enseña y vivimos la fe cristiana. Nos disponemos entonces para que ustedes allá en sus casas busquen en su Biblia, si la tienen por ahí a la mano, la Biblia en el libro de los Romanos, de la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 3 al 8.
de la carta a los romanos. Dice: ¿o es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos jóvenes, vemos entonces que hoy se nos está hablando en esta carta de San Pablo a los romanos acerca del bautismo. Acerca del bautismo. ¿Qué dice San Pablo? ¿O es que ignoran que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Esto quiere decir de que Cristo, al morir, murió también el pecado, y con él morimos nosotros, pero no morimos para una muerte eterna, sino que con su resurrección, con la resurrección de Cristo Jesús, nosotros ya el cuerpo viejo ya deja de ser cuerpo viejo y entra a ser un cuerpo nuevo, un cuerpo renovado, un cuerpo lleno del Espíritu Santo, un cuerpo del cual, de ahí la importancia de nosotros celebrar los sacramentos que la Iglesia Católica nos enseña, que la Iglesia Católica nos enseña, que nos enseña que son 7 sacramentos y el cual están divididos en algunos grupos que más adelante los vamos a analizar. De ahí la importancia, queridos niños, que me están escuchando, que me están viendo, prepararnos nosotros de la mejor manera para recibir este sacramento para el cual nos estamos preparando. El sacramento de la Eucaristía o de la primera comunión. ¿Qué quiere decir primera comunión? Quiere decir primera vez que vamos a estar en comunión con Cristo y con los demás. ¿Cómo? A través del cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies del pan y del vino. Por eso, queridos niños, cuando ustedes celebren este sacramento, deben recibirlo con una actitud de amor, una actitud de alegría, pero una actitud de mucho respeto, de mucha responsabilidad, porque no es cualquier cosa lo que se va a recibir. No es un pedazo de galleta, tal vez con una gaseosa, o no es un pedazo de pan con un poquito de vino. No, queridos niños, es nada más y nada menos que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos prepararnos de la mejor manera. Y por eso nos preparamos estando en gracia de Dios, celebrando antes el sacramento de la penitencia, también conocido como reconciliación o confesión. Por eso nos preparamos de la mejor manera para recibir este sacramento. Este sacramento que nos enseña la Iglesia Católica. Y lo vivimos, lo celebramos junto con nuestra comunidad. Vamos a mirar unas preguntas que hay acá para responder. ¿Qué es un sacramento? Es algo, por ejemplo, en la vida cristiana, en la vida espiritual, es un sacramento que fue instituido en la Iglesia Católica. Sacramento quiere decir algo que fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo celebramos, lo vivimos y lo cumplimos. Entonces, ¿qué es sacramento? Dice, entre los creyentes, signo material de la presencia de Dios entre los hombres. Signo material que en el cristianismo simboliza una gracia interna y espiritual que Jesús concede a quien lo recibe. Entonces, ¿qué es un sacramento? Es un signo material
O sea, es algo que se ve, de la presencia de Dios entre los hombres. Y que entre el cristianismo simboliza una gracia interna, o sea, una gracia interna, algo que no vemos, pero que recibimos, y interna y espiritual que concede Jesús a quienes lo recibimos. Entonces, para resumir un poquitico, ¿qué es un sacramento? Acá más adelante analizamos. Sacramento es signos visibles de la gracia invisible de Dios. ¿Cuántos son los sacramentos? Queridos niños, ustedes se están preparando para este sacramento. Ya debemos tener claro que los sacramentos son 7. Y yo le he preguntado a una persona por ahí que ya celebró algunos sacramentos y esto me respondió. Veamos. Los sacramentos son 7: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, unción a los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. A mí me bautizaron, ya recibí la comunión e hice la confirmación. Muchas gracias. Bueno, queridos niños, vemos cómo esta niña nos dice que los sacramentos son 7. Los sacramentos son 7. Bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Ahí vemos los 7 sacramentos. Y esta niña nos lo recuerda y nos dice que ya ha celebrado 3 de los sacramentos. Pero yo le recalco, no ha celebrado 3, ha celebrado 4 porque ella no menciona el sacramento de la penitencia, pero que obviamente debió haberlo celebrado antes de la Eucaristía. Entonces, ella ha celebrado, si ya celebró el sacramento de la confirmación, quiere decir que ya ha recibido 4 sacramentos. ¿Cuáles? Bautismo, penitencia o confesión, Eucaristía y confirmación. Quiere decir que va por buen camino. Está viviendo una vida espiritual, una vida cristiana como debe ser. Vemos que esta niña pues tiene unos 13, 14 años tal vez. A quien agradezco ese video que me ha enviado. Le envío un saludo. Dice, ¿qué importancia tiene cada uno de ellos para la vida de la fe? O sea, ¿qué importancia tiene cada uno de los sacramentos para la vida de fe de nosotros los cristianos? Podemos darnos cuenta de que cada uno de los sacramentos, como decíamos, nos concede unas gracias especiales y por ello se convierten de vital importancia para nuestra vida católica, para nuestra vida como cristianos. Por ejemplo, el bautismo nos borra la mancha del pecado original, nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, nos hace coherederos del reino de Dios. Y así, cada uno de ellos va adquiriendo una importancia en nuestra vida. El sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión, ¿qué gracia nos concede? Nos concede la gracia de estar precisamente en eso, en gracia con Dios, en gracia con los hermanos, en gracia con nosotros mismos y en gracia con la naturaleza. Es decir, en paz con todos. El sacramento de la Eucaristía nos concede la gracia de recibir en nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo, hacer parte de la comunión, hacer parte del cuerpo vivo de la iglesia de Cristo. El sacramento para trabajar hasta la confirmación. El sacramento de la confirmación nos renueva esa fe que hemos recibido en el bautismo, nos renueva la fe y nos hace discípulos, miembros activos de la iglesia, recibiendo la fuerza del Espíritu Santo que nos empuja, que nos hace mover para seguir actuando, para seguir luchando, para seguir viviendo la fe cristiana. Eso para trabajar
de pronto los primeros sacramentos. Ya después trataremos acerca de los demás. Pero esto para recordar que cada sacramento tiene una gran importancia en nuestra vida para la fe cristiana. Ahora sí, vamos a mirar cómo están divididos los sacramentos. ¿Cómo están divididos los sacramentos? Resulta que los sacramentos, como mirábamos, cada uno tiene una función diferente. Y están divididos en 3 grupos. ¿Cuáles son esos 3 grupos? Sacramentos de iniciación de la vida cristiana. Segundo grupo, sacramentos de curación. Y tercer grupo, sacramentos de servicio. Vamos a identificar o tratar de identificar ustedes allá en la cartilla, donde tienen los dibujitos, las imágenes. Están los 7 sacramentos. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes tratar de diferenciar. Primero que todo, colocarle nombre a cada sacramento. Ahí están en la rayita. No sé si alcancen de pronto a ver los que están viendo a través de la televisión. Tienen una rayita para que escriban a qué sacramento pertenece. Y después encierran, ahí está el conjunto de los sacramentos y hacen el subconjunto de cada grupo. El subconjunto de los sacramentos de la iniciación de la vida cristiana, subconjunto de los sacramentos de curación y subconjunto de la vida de servicio. Vamos a ayudarles con esta tarea un poquitico. Entonces miramos, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación son sacramentos de la iniciación de la vida cristiana. Y para ello yo quiero recordarles y recalcarles que los encontramos cada uno con citas bíblicas. Y les voy a dar a cada uno de los sacramentos una cita bíblica para que ustedes pues de pronto los busquen en sus casas, una cita, y analicen. Esto para constatar de que los sacramentos fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, 19, 20 se nos habla del bautismo. En Mateo 26, 29, capítulo 26, versículo 26, 29, nos habla de la Eucaristía. Y en Hechos 19, 5, 6 nos habla de la confirmación. Estos para tener claro de que están dentro de la Biblia. Son sacramentos que fueron instituidos por Cristo y los encontramos en la Biblia. No vamos a buscar las lecturas porque se nos alarga un poco el tema, entonces no nos alcanzaría el tiempo. Son los 3 primeros sacramentos, en el orden que lo sabemos, son los sacramentos de iniciación de la vida cristiana. No en el orden que los celebramos, porque celebramos primero bautismo, segundo penitencia, tercero Eucaristía y cuarto confirmación. Pero la iglesia nos los enseña de otra manera, en un orden distinto. Ahora vamos a mirar sacramentos de curación. ¿Qué quiere decir curación? Que pues si tenemos alguna enfermedad somos curados, pero esto hablando físicamente, no vamos a hablar del cuerpo, sino vamos a hablar que nos concede curación del alma, pero también, ¿por qué no? Curación del cuerpo. ¿Cuáles son esos sacramentos de curación? El sacramento de la reconciliación, o también conocido como penitencia o confesión. Eso lo encontramos en Mateo 16, versículo 19. ¿Qué quiere decir curación? Pues que nos libera de algo. En este caso, nos libera del pecado, nos cura del pecado, nos concede la gracia de la reconciliación con Dios. Y el sacramento de la unción de los enfermos, donde lo encontramos en Mateo 4, capítulo 4, versículo 24. ¿Qué es unción de los enfermos? En aquellos tiempos vemos que tanto Jesús como otros discípulos, otros miembros de la iglesia, utilizaban aceites para ungir a determinadas personas, más exactamente a quienes estaban enfermos. Entonces los ungían con aceite y ya fuera la voluntad de Dios, o quedaban sanos, eran sanos, o recibían de igual manera una gracia especial. Ya hemos hablado de sacramentos de iniciación de la vida cristiana y sacramentos de curación. Y terminamos con los sacramentos de servicio.
¿Cuáles son esos sacramentos de servicio? El matrimonio y el orden sagrado. El orden sacerdotal lo encontramos en Hechos 20, Hechos capítulo 20, versículos 28-32. Eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, el orden, en uno de los textos que nos habla acerca del sacerdocio. Y el matrimonio lo encontramos en Mateo 19, capítulo 19, versículo 4 al 6. De esta manera, entonces les dejo esa tarea para que ustedes en su casa, pues en pantalla le vamos a colocar estas citas bíblicas para que ustedes pues tomen la Biblia y comprueben por ustedes mismos que está incluido dentro de la Biblia cada uno de los sacramentos. Queridos niños, entonces vemos que aquí están los sacramentos y se nos pide, después de mirar el punto de cómo están divididos los sacramentos, vamos a hacer el ejercicio. Abajo hay que hacer el ejercicio, como les decía. Primero colocarles el nombre y después encerrarlos cada uno con su grupo. Sacramentos de curación, sacramentos de iniciación y sacramentos de servicio. Ustedes allá en su casa lo pueden encerrar cada uno con su grupo. Queridos niños, esa es una catequesis importante para nuestro crecimiento en la vida espiritual, en la vida cristiana. Seguir viviendo nuestra fe. Esa fe que como veíamos, son sacramentos que Jesús mismo los instituyó para que nosotros primero los conozcamos. Hay que conocer cada uno de los sacramentos. Segundo, hay que celebrar los sacramentos. Y tercero, y lo más importante, hay que vivir los sacramentos. ¿Qué quiere decir vivir los sacramentos? Pues llevar una vida de acuerdo al sacramento que hemos celebrado. Si hemos recibido el sacramento de la reconciliación, ¿qué quiere decir estar en paz con Dios, estar en paz con los hermanos, estar en paz con nosotros mismos? Pues vivamos de esa manera. No discutamos, no peleemos. Sabemos que pues como seres humanos cometemos muchos errores, claro está. Pero tenemos que ser conscientes de que no podemos llevar una vida, por decirlo de alguna manera, desordenada, sino tratar de enmendar siempre nuestros errores. Pedirle la sabiduría, pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para que sea Él quien nos vaya guiando, nos vaya iluminando, nos vaya llevando por el camino. Miramos que hay, para tener en cuenta, un solo bautismo para el perdón de los pecados. Miremos qué es lo que nos dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en numeral 977. Dice, nuestro Señor vinculó el perdón de los pecados a la fe y al bautismo. Id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados, porque nos une a Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, a fin de que vivamos también una vida nueva. Entonces vemos que hay algunos que dicen que el sacramento del bautismo no es para el perdón de los pecados, sino que es para ser parte del pueblo de Dios. Pero vemos en Mateo 16, versículo 15-16, que el bautismo es para el perdón de los pecados. El bautismo es el primero y principal de los sacramentos para el perdón de los pecados. ¿Por qué qué?
porque nos une a Cristo muerto por nuestros pecados, pero resucitado para una justificación, para una vida nueva. Eso para profundizar en el sacramento del bautismo. Y así cada uno de los sacramentos, como teníamos en el punto B, en el punto C, perdón, la importancia de los sacramentos en nuestra vida. Bueno, queridos niños, de esta manera hemos celebrado esta catequesis del encuentro número 10, los 7 sacramentos. Los sacramentos son medios en donde Cristo se hace presente y son signos que nos transmiten su amor y gracias y con fe se reciben. ¿Qué son los sacramentos? Son signos a través de los cuales recibimos gracias y favores especiales que Cristo nos transmite a través de los sacerdotes. Queridos niños, sigan con su catequesis con entusiasmo, con alegría, y tienen una tarea, un compromiso. Me aprendo los 7 sacramentos y cómo están divididos. Terminemos esta catequesis dándole gracias a Dios Padre por este encuentro, por este aprendizaje del día de hoy, pidiéndole a la Santísima Virgen, quien sea ella, que nos acompañe, nos cubra con su manto maternal, y que sea el Espíritu Santo quien nos siga guiando, iluminando en nuestro caminar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Terminemos escuchando parte de esta canción. Feliz día para todos y feliz fin de semana.